buenos días a todos. Embajador, muchas gracias por la invitación a participar en este evento y por supuesto por esta increíble iniciativa también de unir a Japón y Colombia a través de esta plataforma virtual y presencial para poder compartir con ustedes las experiencias de todos los expositores hoy. Y en primer lugar, pues quisiera mencionarles que tengo un vínculo con Japón de hace 34 años. Cuando llegué a Japón, vamos a ver si la presentación ya está acá, vamos a hablar un poco hoy de lo que es la empresa ASC, y este es el vínculo que tenemos con Japón desde el año 92, donde yo llegué a hacer básicamente con la intención de estudiar japonés unos 6 meses y hacer una pasantía en Japón y volver a Colombia a trabajar. Sin embargo, esa experiencia inicialmente cultural en Kanazawa, viviendo con una familia japonesa, es una ciudad en el norte de Japón, espectacular, muy linda, muy recomendable para quienes vayan a hacer turismo a Japón. Fue una iniciación en Japón, digamos, que abarcaba no solamente los idiomas, sino también vivir con una familia japonesa, todo el espectro cultural y social que fue lo que más me atrajo a Japón. De ahí pasé a Tokio a hacer la pasantía con una empresa japonesa vinculada al grupo Mitsubishi, y ahí estuve desde el año 92 hasta el año 94, básicamente. En la pasantía incluía estar trabajando con los vendedores de esa compañía, saliendo por el mercado. Ellos vendían café, quesos, harinas, era un mayorista de alimentos, y con ellos pues visitaba a los clientes de ellos y los acompañaba y escuchaba y decía, hombre, esto de vender, esta actividad de vender aquí en Japón, pues es una actividad muy atractiva y además estos señores la disfrutan mucho, porque era un grupo muy agradable en esa empresa, una empresa pequeña, 50 personas, nadie hablaba inglés, entonces eso me forzaba también a mí a hablar el japonés o a tratar de entender más el japonés. Y ya con esa experiencia dije, hombre, de pronto esto no es solamente una pasantía en Japón, de pronto esto no es solamente estar aquí 1 año, 2 años y regresar a Colombia, puede que aquí haya oportunidades comerciales también para promover a Colombia, para tratar de ser un motor comercial e importar productos colombianos y venderlos en Japón. De esa forma, en el 94 me animé y monté pues, una compañía que se estableció con $20,000, y mucho de eso se fue en la participación de esa primera feria comercial, que es una feria de alimentos que se llama Foodex, y ese stand tenía, ustedes pueden ver ahí, es un stand, que tenía, parecía un supermercado colombiano. Eso tenía banano, tenía productos frescos, tenía hasta trucha, tenía mermeladas, tenía fruta seca, tenía de todo, porque yo no sabía por dónde iba a estar el mercado interesado. Por fortuna encontramos ya cierta atracción en el mercado. Bueno, y para hacer la historia corta, en el año 2024 ya celebramos el 30 aniversario de la compañía. Es una compañía, afortunadamente también tuvo cierto cubrimiento también en los periódicos en ese momento. Ahora hablemos de qué es ASC. ASC es una compañía que se dedica a la importación de alimentos y distribución de los alimentos en Japón. También tenemos algunas actividades de producción. Esa es una compañía que tiene una sucursal en Singapur, donde hace exactamente lo mismo, y dentro de Japón operamos con oficinas en Osaka, en Fukuoka y en Nagoya. Tenemos una planta de reempaque en Chiba y de control de calidad, y tenemos unas inversiones en Colombia que ahora les vamos a ampliar sobre el tema de las inversiones en Colombia. Las marcas que maneja la compañía son Tropical María, Veggie María, principalmente frutas y vegetales procesados, congelados. Es un producto que viene mucho, o sea, originalmente la empresa empezó importando productos de América Latina, principalmente Colombia, como les mencionaba. Empezamos a encontrar ciertas dificultades para desarrollar los negocios en Colombia en los 90s. Pudimos en ese momento identificar oportunidades en Perú y en Chile, y es donde también se ha venido desarrollando la compañía en Costa Rica, y ya posteriormente abarca otros países. En el caso de las Innovaflora, que es una empresa que produce flores preservadas, maneja la marca Florever y la marca Verdísimo. Y Colfrost es una empresa en Pereira que se dedica a la fabricación de aguacate congelado. Básicamente el negocio de ASC en cifras es un negocio en donde tenemos 72 proveedores en 18 países del mundo. Ya no solamente es América Latina, también es Europa, también el sudeste asiático, incluso en el África. Y estamos importando más de 650 contenedores anualmente. Nuestro equipo de trabajo en Japón son 68 personas.
Como les mencionaba, tenemos las oficinas en diferentes partes de Japón, y en Chiba, que es muy cerca a Tokio, a 40 minutos de Tokio, tenemos el centro de empaque y control de calidad. A nivel del mercado de la fruta congelada y los vegetales congelados, pues se venden principalmente en 3 segmentos en Japón. Uno es el mercado retail, el segundo es el mercado de horeca, de restaurantes, hoteles, cafeterías, y el tercero es el de los fabricantes que producen alimentos en Japón. En retail estamos llegando a 45,000 más de 45,000 supermercados, entre supermercados, almacenes de conveniencia y también grandes bodegas estilo Costco. Y a nivel de food service estamos llegando a más de 20,000 puntos de venta. Y desde Japón hemos empezado una expansión en Asia, de manera que ya vendemos también productos en Corea, en Taiwán, en Australia, por supuesto en Singapur y en otros países, en China, en otros países de la región. Los clientes actuales nuestros en Japón, que actualmente están manejando productos que produce o importa o distribuye ASC en el mercado de food service, de horeca, están repartidos en estas categorías, que son cafeterías, el fast food, los restaurantes, los de sushi, los de take-out como de pizzería y otros. Son muy emblemáticos, pueden ver ustedes en cafeterías, estamos atendiendo a las principales cafeterías de Japón, entre Starbucks, Dotor, Tullis, Pronto. En fast food estamos atendiendo, empezando por McDonald's, donde tenemos un producto solamente, pero también los demás que son ya cadenas muy japonesas. Algunos de ustedes conocerán el plato del gyudon, que es la carne que está encima del arroz, entonces muchas veces se incluyen otros elementos, puede ser el brócoli, puede ser el aguacate, puede ser los cítricos incluso para las bebidas. Las cadenas de restaurantes que se conocen en Japón como los Family Restaurant, las cadenas de sushi, la cadena más importante de Japón es Sushiro, y también está Hama Sushi, Kura Sushi, clientes también muy importantes nuestros, utilizan insumos por ejemplo como el aguacate o también como los cítricos. Take-out son las pizzas, principalmente clientes nuestros en el tomate cherry, que viene también de diferentes partes del mundo, y bueno, otros clientes. Este es el tipo de menú representativo que se tiene. En este momento tenemos particularmente una promoción en la cual nos hicieron parte en Burger King, que dura 3 meses, en donde están haciendo la promoción, mucho énfasis en un menú mexicano en todos los puntos de venta de Burger King en Japón, y cada hamburguesa tiene aguacate colombiano. Ese es un proyecto que fue muy ambicioso, es un proyecto que estamos desarrollando y afortunadamente ellos están teniendo un buen resultado en la rotación de sus productos. Ahí pueden ver ustedes también el típico caso, por ejemplo, de las pizzas, donde no solamente es el tomate, sino también las aceitunas. ¿Qué hacemos nosotros? Le ahorramos tiempo en la preparación de todos estos alimentos a las personas que están trabajando en los puntos de venta, porque no tienen que cortar, no tienen que pelar, no tienen que escoger, sino ya viene todo cortado y listo, de tal forma que solamente tienen que descongelar y utilizar el producto. Entonces, una aceituna que ya está cortada, pues ya la colocan en una pizza, y ya con la pizza obviamente ya simplifica muchísimo el trabajo. Ahí pueden ver ustedes también el sushi, que tiene unos trozos de aguacate encima. El menú en McDonald's en este momento, este es un pie que es estacional por la época del Cherry Blossom, y es un pie de fresa. El contenido de esa fresa es una fresa peruana, es una salsa que se hace con fresa peruana, y luego bueno, están otros menús muy emblemáticos. Por ejemplo, en el caso de Dotor, es una cadena de cafeterías donde ese aguacate que está dentro de ese sándwich se produce en Pereira, y es una cafetería que tiene más de 1,000 puntos de venta, y todos los días se llama el Milano Sando, lo van a consumir, incluyendo el aguacate colombiano. En el caso de los supermercados, estamos presentes en más de 45,000 tiendas, empezando por 7-Eleven, que es una de las tiendas más emblemáticas, más representativas de Japón. Pocos conocen que 7-Eleven es una empresa japonesa. Hoy por hoy 7-Eleven a nivel global es propiedad de una empresa, de un holding japonés, de manera que la operación en Japón es una operación impecable. Compite contra Family Mart y Lawson en el formato de convenience store, ¿no?, que es un formato que tiene más de 50,000 puntos de venta de Japón. Quienes han visitado Japón encuentran que en una sola cuadra pueden coexistir los 3 competidores. Y ya están las otras categorías de supermercados, una muy particular, lo que pasa es que está escrita en japonés, que es Cosmos, que es esta que ven ustedes aquí arriba. Cosmos es una cadena de droguerías. Las droguerías están entrando muy activamente también a competir en el negocio de los alimentos en Japón. Si bien los alimentos, digamos, el mercado de los alimentos, el consumo de los alimentos
a nivel de retail casi el 30% se da en los convenience store, en estos 50.000 puntos de venta. El 12% del consumo ya se da en droguerías, porque claro, como una población adulta que va a buscar sus medicamentos, pues aprovecha de una vez también para comprar los alimentos, de manera que esa categoría de droguerías viene creciendo mucho y el resto ya son unas cadenas de supermercado, por lo general siempre japonesas. Solamente hay una que ha tenido mucho éxito internacional, que entró a Japón y que ya tiene 37 puntos de venta, que es Costco. Los productos representativos en los convenience stores son estos. Pueden ver ustedes, en el caso de 7-Eleven es un banano cubierto de chocolate. Es un producto que se vende anualmente, un número limitado de producto hasta que se acabe el inventario. Normalmente empezamos justamente desde la semana pasada y va normalmente hasta final de julio o final de agosto, dependiendo del consumo y la rotación del producto en Japón. La mesa es una categoría similar, pero en otro producto que son las fresas con chocolate o muchos productos, de mango con chocolate, sí, es una variedad de casi 12 productos diferentes. También se vende en el Family Mart y en algunos casos también en Lawson. En Lawson manejamos la marca privada de ellos. Y de resto ven ustedes que son diferentes productos, los espárragos, ahí está el aguacate, hay una línea también que se desarrolla para la cadena de droguerías en Japón que tiene una marca propia y una marca privada. Y también del sudeste asiático llegan productos como por ejemplo la berenjena o la papa dulce. Volvemos ahora a lo que es ASC. Y ASC ha hecho en Colombia dos inversiones, o participa en dos inversiones que lo que hacen es conectar al mercado japonés con todo ese potencial que tiene Colombia, ¿cierto? Era la forma más concreta de decir, el producto que necesitamos en Japón, vamos a producirlo en Colombia. Un producto es el de Innovaflora. Innovaflora, como les mencionaba, fabrica flores preservadas. Es un cultivo que queda en Tocancipá. Todos los días se recogen las flores, pasan por un proceso químico que está patentado y ese proceso químico hace que la flor dure más de un año. Entonces es una flor que, pues, mediante el proceso químico ya no requiere agua, no requiere luz, de manera que ustedes la pueden exhibir en sus casas y es un producto que afortunadamente ha generado un impacto en la zona. Ya son 650 empleados y es una empresa que tiene sobre todo madres cabeza de hogar en su fuerza laboral. Es una empresa donde hay mucha estabilidad laboral también y es una empresa que lo interesante de digamos, yo diría que esta unión que se dio entre Japón y Colombia con un producto que no existía en el mercado, como les digo, es una patente colombiana y cuando el producto incursionó a Japón no era una categoría que no existía. Entonces, haber descubierto en Japón ese apetito por ese producto representó que pasara de ser un producto producido por la descubridora, la persona que se inventó la patente, básicamente en su casa, a ser una planta que atendía a Japón, una segunda planta que seguía atendiendo a Japón y una tercera planta que seguía atendiendo a Japón, de tal forma que Japón fue el motor que jaló a esa compañía y a esa idea. Si no hubiera sido por un mercado como Japón, que le da la estabilidad, le da la garantía, le da, como decía el embajador, la visión de mediano y largo plazo y la confianza al proveedor colombiano, pues eso no hubiera sido posible. Hoy por hoy ya esa empresa exporta a más de 100 países y es una empresa que pues, ya en el mercado global Japón pasa a ser casi el tercer mercado después del mercado europeo, el mercado de los Estados Unidos, de manera que es una oportunidad comercial que empieza por Japón y que de alguna manera es una oportunidad que se convierte ya en global por la calidad que se da trabajando con Japón. Este es el producto, ustedes ven la flor preservada, es la flor que tiene la marca iFlorever, una versión, y esta es una mezcla, en esa foto están mezcladas las flores preservadas y las flores frescas, o sea, es prácticamente imperceptible la diferencia entre las flores preservadas y las flores frescas. Este es el otro proyecto que nace en el 2018, está ubicado en Pereira, en la zona franca de Pereira, que queda contigua a la Virginia, y es una empresa que se dedica única y exclusivamente a producir aguacate congelado, todos los días del año. Entonces a la empresa llegan casi 10 toneladas diarias de aguacate, es una empresa que
exporta entre 4 y 4.5 toneladas diarias o produce diarias de aguacate, el resto son residuos. Ustedes saben, cuando ustedes compran un aguacate y lo tratan de utilizar en sus casas, pues siempre hay que descartar la pepa, hay que descartar la semilla, pues esa es una empresa que se encarga de hacer todo esto sostenible y el producto queda cortado y empacado de esta forma, en tajadas o en mitades o en cubos, en diferentes presentaciones que quieran los clientes. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Ahora sí vamos a hablar de por qué hacer negocios con Japón. Hasta ahí ya vamos la parte de qué viene haciendo la compañía, pero yo creo que el foro, por lo menos en esta primera etapa, pues pretende tocar el tema de por qué hacer negocios con Japón y cómo hacer los negocios con Japón. Entonces vamos a utilizar estos últimos 15 minutos, la segunda mitad de la charla, las 15 minutos para hablar de ese tema. Entonces, ¿por qué hacer negocios con Japón? Bueno, obviamente es una economía global muy grande, de un tamaño de más de 4 trillones de dólares, con un crecimiento también muy estable a lo largo del tiempo. Incluso, digamos, es una economía que medida en trillones de dólares, pues no es suficientemente grande como lo siente uno ya localmente viviendo en Japón cuando lo compara internacionalmente, también porque esto está afectado por el dólar, ¿no? Entonces recordemos que el dólar y el yen durante muchos años tenían una tasa de cambio cercana a los 100 yenes y ahora estamos cercana a los 160 yenes. Entonces, claro, cuando tratamos de dolarizar, pues ahí pierde mucho impacto a nivel de tamaño de la economía, pero sigue siendo una economía muy grande y justamente ya cuando se tiene en cuenta la paridad, el per cápita, digamos el Producto Interno Bruto per cápita ya en paridad de precios, es un Producto Interno Bruto que está más o menos de 48.000 a 52.000 dólares de ingreso per cápita, que es increíblemente atractivo. ¿Qué es lo importante detrás de este ingreso per cápita? El consumo mueve la economía en Japón. Cuando uno piensa que Japón depende de las exportaciones o que Japón depende de la inversión, no, Japón depende de su consumo, ¿no es cierto? Y el consumo es un motor muy grande de la economía. De manera que el consumo en Japón representa más del 50% de la economía. Cuando uno mira China, China está por debajo del 40%. Entonces, eso es un motor increíble para las empresas o las personas que estén conectadas y que quieran pensar en algún día en hacer negocios con Japón. El hecho de que Japón tenga un consumo tan sólido y fuera de eso es un país que tiene una tasa de ahorro muy alta. Ustedes ven aquí una tasa de ahorro que puntea el 29%. Ahora, este es el ahorro nacional bruto. El ahorro nacional bruto es el ahorro que genera el Estado, el ahorro que genera las compañías y el ahorro que generan las personas. Como sabemos, Japón tiene un déficit público. O sea, Japón tiene un presupuesto deficitario, lo que lo ha llevado a endeudarse en más del 240% de su Producto Interno Bruto. Pero a pesar de eso, lo que producen las economías, lo que producen las compañías, lo ahorran, y lo que producen los individuos también lo ahorran, de tal forma que llegan a un ahorro del 29%. Cuando se compara con Colombia, Colombia estamos cerca del 17%. Y cuando se compara con Estados Unidos tampoco llega al 20%. Ese ahorro le da mucha solidez a la economía. Es un ahorro que aguanta justamente crisis como un COVID, aguanta crisis como la del 2008, porque hay mucha resiliencia. Las empresas y las personas tienen muchos recursos para aguantar las crisis. Entonces yo creo que eso también le debe dar mucha garantía a una persona en Colombia que dice, yo tengo la disposición, la convicción de que quiero vender en Japón, quiero incursionar en Japón. Bueno, tengamos la garantía de que vamos a trabajar con empresas muy sólidas y con una economía sumamente sólida. Fuera de eso, a nivel de los hogares también ha venido aumentando el ingreso. Aquí pueden ver ustedes, esto es una tabla que nos muestra lo que ha pasado en estos últimos 20 años, donde en la raya, la gráfica azul, nos muestra los hogares donde solamente los hombres devengaban un ingreso y las mujeres no. La gráfica, por el contrario, anaranjada, nos muestra los hogares en las que ambos generan un ingreso. Y vemos cómo, más o menos desde el año 2000, se revierte completamente la tendencia y hoy, pues la gran mayoría de los hogares tienen a las amas de casa, que antiguamente se dedicaban solamente a la labor del hogar, también trabajando, ¿no? Eso obviamente genera también una necesidad importante por alimentos procesados, que ya estén procesados, que faciliten también el consumo en el hogar. La infraestructura y la calidad de la infraestructura en Japón son impecables.
Cuando uno mira por carreteras o ferrocarriles o aeropuertos, la diferencia, solamente por mencionar carreteras, por cada millón de habitantes hay casi 15.000 kilómetros, mientras que en el resto del Asia hay 3.600 kilómetros por cada millón de personas. Lo mismo en ferrocarriles, 220 kilómetros contra 20 kilómetros. Otro impacto importante en la economía que nos debe motivar a pensar en hacer negocios con Japón es que no solamente son los 120 millones de personas, los habitantes japoneses, sino son también una tendencia muy alta, muy marcada de turistas que están llegando a Japón. Son casi más de 42 millones de turistas que llegaron en el año 2025. Seguramente hay una meta mucho más alta, posiblemente 60 millones o más, que marca también un consumo en Japón a nivel de alimentos, a nivel de, obviamente, hospedaje, a nivel de servicios. Otro elemento que en Japón se convierte, claro, un reto de largo plazo, porque es una población que está envejeciendo, es una población que ya el 29% de la población tiene más de 65 años, en el año 2050 será 38%, pero eso también tiene oportunidades, como pueden ver ustedes acá en esta gráfica. Estas prefecturas que están acá, que son Akita, Aomori, Iwate, Kochi, Yamaguchi, son prefecturas muy agrícolas, ¿no? Y ahí en el año 2050, la población, por ejemplo, de una prefectura como Akita va a ser más del 50%, los habitantes van a tener más de 65 años. Entonces, claro, eso está comprometiendo mucho la producción de alimentos en Japón, lo cual se convierte en una oportunidad enorme para los países que quieran ofrecer alimentos en Japón. Japón ya, a nivel de calorías, depende del 62% de productos importados. Y hay muchos países que han logrado identificar esa oportunidad, especialmente Estados Unidos, que es un país que le provee a Japón casi el 20% de los alimentos que importa. Y eso fue uno de los motores para que Estados Unidos en el año 2020 promoviera con Japón la firma de un acuerdo comercial. Entonces, todos los productos alimenticios de Estados Unidos entran sin arancel a Japón. Y así lo mismo entran los de Chile y entran los de Perú. Además que hay muchos países que han identificado esa oportunidad y han tratado de promover con Japón acuerdos comerciales. El mercado de los alimentos es muy grande en Japón, es un mercado de 590.000 millones de dólares, está representado en retail, que son los 190.000 millones de dólares, en las cadenas que mencionábamos antes. A nivel de HoReCa es muy importante. Normalmente Japón, o pues Tokio, es una ciudad que está absolutamente llena de restaurantes. Una ciudad como París tiene 25.000 restaurantes, una ciudad como Tokio tiene 120.000 restaurantes. Entonces el sector HoReCa es un sector sumamente fuerte y con este influjo de turismo también se ha fortalecido mucho el sector de food service y obviamente también el sector ya de proceso de alimentos que se producen con materias primas importadas y que se venden en Japón. Luego ese es un universo muy importante para quienes estén pensando en el negocio de alimentos con Japón. Japón tiene un déficit comercial justamente que se da pues entre otras también por las políticas, digamos, proteccionistas de los Estados Unidos, pero pues es un déficit comercial donde ustedes pueden ver que depende mucho de las materias primas importadas, depende mucho de los bienes de consumo. Esto que estamos hablando de los alimentos son los bienes de consumo. Entonces Japón importa mucho bien de consumo y obviamente ¿qué exporta Japón? Pues muchos bienes de capital. Este es un mapa del mundo, digamos, global, donde ustedes pueden ver en rojo los países con los cuales Japón tiene un déficit y en verde los países con los cuales hay un superávit. Entonces pueden ver ustedes cómo en América Latina, Colombia es verde, ¿no? Hay un superávit con Colombia. Mientras ustedes ven los vecinos nuestros, Perú, Chile, Brasil, pues son países que le exportan a Japón mucho más de lo que importan de Japón. Luego, creo que hay una oportunidad muy real para que Colombia pueda exportar muchísimo más a Japón. ¿Qué exporta Japón? Bueno, pues ustedes bien saben, los automóviles, los circuitos integrados, máquinas semiconductores, ¿no? Digamos, son productos de alta tecnología. ¿Cómo son las exportaciones de Sudamérica hacia Japón? Pues entre Brasil y Chile ya estamos hablando de casi 17.000 millones de dólares. Solamente un país como Ecuador ya exporta 1.200 millones de dólares. Colombia está muy rezagado, pueden ver ustedes ahí, con 520 millones de dólares. Luego, sí tenemos una tarea por hacer, sí tenemos que identificar a Japón como un partner comercial muy importante y tenemos que dedicarnos a hacer negocios con Japón. Ahora, ¿cómo hacemos los negocios con Japón? ¿Qué es lo importante para hacer los negocios con Japón? Aquí tenemos que correr un poquito con el tiempo que nos queda. Vamos a hablar básicamente de
12, 13 elementos que hemos identificado como los más importantes para hacer negocios con Japón, con algunos ejemplos puntuales de cómo lo hemos vivido nosotros en este proceso, ¿cierto? Digamos, yo muy agradecido con Japón porque pues, me dio la oportunidad de emprender, me dio la oportunidad de construir una compañía. Vivo muy agradecido también porque tenemos un grupo de trabajo espectacular, o sea, no hay un privilegio mayor que trabajar con un grupo de japoneses donde están completamente dedicados, comprometidos, de total transparencia, total ética y además que son grandes personas. Entonces, pues yo muy agradecido y creo que lo que quiero transmitirles acá es qué creo que se necesita para poder hacer buenos negocios con Japón, mucho compromiso, ¿no? Este es un ejemplo muy puntual de un producto que nuestro equipo de ventas dijo, creemos que hay una oportunidad para que las ensaladas, las amas de casa o los restaurantes utilicen el tomate cherry congelado, que no tengan que estar buscando los tomates, ni que tengan que los tomates estar frescos todo el tiempo, sino ya los congelados, que es una tecnología muy avanzada, se congelan 5 o 6 minutos y que quedan perfectos, entonces importémoslos. Entonces el fabricante nos dijo, pues yo no tengo un inventario, yo tengo un cultivo, ustedes me tienen que pasar un pedido con un año de anticipación, yo siembro, cosecho, congelo y se los envío. Entonces, claro, había que tomar una posición de riesgo y ningún cliente en Japón nos iba a decir, bueno, yo asumo la responsabilidad porque ni siquiera he visto el producto. Entonces, asumimos el compromiso, importamos, claro, el primer año todo salió mal porque el producto, el color se deterioró, no quedaba digamos, congelado en las condiciones que nosotros en ese momento estábamos esperando. Entonces, básicamente perdimos casi 40 toneladas que hemos importado de ese producto, pero nuestro equipo seguía firme, decía, aquí tiene que haber una solución. Entonces seguimos intentando y hasta que finalmente lo logramos, nos demoramos 7 años desarrollando el cliente que tenemos ahora, que es el más importante para este producto, que es Domino's Pizza, que lo utiliza para el topping. Calidad, uno no puede tratar de vender en Japón justamente por ese nivel de ingreso que tiene, por la exigencia que tiene, por la competencia que hay para entrar al mercado japonés. Cualquier individuo japonés, cuando va a consumir un alimento, lo primero que busca es calidad, después precio, ¿no? Pero la calidad es innegociable. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Por ejemplo, nosotros, hay muchas empresas que producen mango o que producen piña. Nosotros trabajamos mango de 4 países, piña de 2 países, y lo que nosotros ofrecemos es un mango dulce y una piña dulce. Para lograr eso tenemos que ir a los árboles, buscar en los árboles el mango que ya está madurando en el árbol, llevarlo a la planta, acaba de madurarlo a la planta y estar en la planta revisando para que el mango cumpla con el nivel de azúcar, se mide en Brix, que cumpla con el 14 Brix. Lo mismo con la piña sobre todo madura es en el campo. Entonces hay que tener un acuerdo con los agricultores para que recojan la piña, no para exportarla a cualquier destino, sino que la produzcan especialmente pensando para el proceso nuestro. Entonces viene desde el manejo de la materia prima y eso afortunadamente el mercado japonés pues lo ha reconocido. El embajador mencionaba la confianza, la planeación, el cumplimiento. Esa confianza, para que ustedes tengan una idea de lo que es Japón, que a veces parece que uno trabajara en otro mundo. Japón, nosotros cuando trabajamos con en este momento que trabajamos con 7-Eleven, 7-Eleven tiene, ustedes veían 21.000 puntos, normalmente nosotros trabajamos en 19.000 puntos. Con 7-Eleven no existe un contrato. No hay un contrato de suministro, no hay un contrato que nos diga es que aquí está el pedido y ustedes tienen que cumplir. Eso es de palabra. Nos dice, yo voy a necesitar hacer un lanzamiento en marzo de tantos millones de unidades. Y esto nos lo dicen en octubre. O sea, nosotros tenemos que preparar esos millones de unidades entre octubre y diciembre para poder tenerlas en Japón en febrero y lanzarlas al mercado en marzo, ¿no? Quienes tengan acceso a la aplicación de 7-Eleven que se puede bajar, pueden ver el ranking de cómo son las ventas de los diferentes productos de 7-Eleven. En la categoría de congelados, este producto siempre está entre los primeros 3. Lo mismo pasa con el Burger King. Nos avisan de un proyecto de casi 200 toneladas en el mes de septiembre del año pasado, y es un proyecto que también implica un esfuerzo para los agricultores, para el proceso, para poder cumplir y poder estar en todas las tiendas. Es muy importante buscar los espacios para tener el contacto personal, como la base de la confianza. Muchas veces no solamente es que la comunicación fluya a nivel escrito, que el correo que mandaron llegue la respuesta, ¿no? A tiempo, que si se comprometió a mandar los precios para el viernes llegaron desde el jueves. O sea, la confianza hace de detalles, pero también la confianza se construye conociéndose, entendiéndose.
Entonces, buscar las oportunidades para conocer a sus clientes es muy importante, participar en las ferias. Nosotros nunca hemos dejado de participar, por ejemplo, en esta feria, que es la feria de Foodix. Esta última foto ya es del 2026, de este último año, hace un par de semanas, y participamos en muchas ferias. Yo creo que al año estamos participando casi en 2 ferias semanales en Japón, en diferentes ferias, diferentes ciudades, diferentes tamaños, pero buscar ese espacio, puede ser ferias, o puede ser visitas a los clientes, o puede ser invitar a que el cliente conozca sus instalaciones en Colombia, en fin, pero buscar esos espacios me parece sumamente importante, escuchar al cliente. No es muchas veces lo que uno quiere vender, sino lo que el cliente quiere comprar. Entonces uno siempre tiene que casi que dedicar de la reunión un 60% para nosotros, al estilo más antioqueño, tratamos de hablar el 80% y escuchar al final a ver si el cliente está interesado. No, aquí hay que escuchar más del 60% y ver qué es lo que el cliente quiere y tratar de empatar. Un cliente nos dijo, yo quiero un producto que es un cítrico, ¿no? un limón cortado para poner en las bebidas. Esa iniciativa del cliente nos ha llevado a desarrollar 26 tipos de referencias que van de limones, pasando por naranjas, pasando por las toronjas, pasando por en fin, diferentes variedades en 4 países diferentes también. Algún cliente nos dijo, yo necesito una flor rosada. Cuando nosotros entramos con el portafolio a Japón, el cliente, pues le entregamos el portafolio nuestro y tenía una rosada. Me dijo, no, es que usted no me ha entendido, necesito un rango de flor rosadas. Entonces, bueno, le entregamos 2 flores rosadas. No, necesito un rango, hasta que finalmente yo me demoré como varios meses, como unos 5 meses en entender que lo que él quería eran, lo que ven ustedes, son 7 tonos de rosados que siempre tienen que quedar exactamente iguales, ¿no? Ese era el reto que tenía la fábrica. Bueno, este es un tema de mejora continua también, digamos, para Lawson, que quería que en su estantería tuviéramos unas bolsas de un tamaño muy limitado, muy particular, que cupieran para poder mostrar la mayor cantidad de bolsas en su estantería y que fueran bolsas solamente que tuvieran 11 centímetros y con una boca de 9 centímetros, ¿no es cierto? O sea, que en esa boca usted tiene que empacar automáticamente los productos. También conseguimos el fabricante de los equipos en Japón que nos empacara 60 bolsas, pues que nos vendiera la máquina que empacaba 60 bolsas en 1 minuto para poder atender a los. Nadie más tiene esa máquina, nadie más tiene la capacidad de producir esas bolsas, pero entonces es creer en el cliente, es esa mejora continua y ya obviamente pues ese cliente ya nos permite hacerle su marca privada en Japón. Hay una cadena de televisión con la que trabajamos hace muchos años, también con ellos hacemos mucha innovación, hemos desarrollado más de 200 SKUs con ellos. Les hablaba del tema de sostenibilidad en Cold Frost. Esas 6 toneladas todos los días de residuos de Cold Frost salen para el proceso de aceite de aguacate o salen para abono. Ahí no se pierde absolutamente nada, el 100% es reciclable. Cosa que no se podría dar si un restaurante en Japón está utilizando el aguacate fresco o si las amas de casa están utilizando el aguacate fresco. Todo ese desperdicio, que es casi el 60% del peso del aguacate se pierde. Lo mismo en Innovaflora, en Tocancipá, pues es un tema de energía solar. La trazabilidad es muy importante para quienes quieran entrar en el negocio de los alimentos o que estén en el negocio de los alimentos y quieran hacer negocios con Japón. Entonces esa trazabilidad, pues saber quiénes son los agricultores. En el caso de la papa, trabajamos mucho con agricultores de Nariño. Digamos, la escalabilidad, que el negocio pueda crecer. Japón va a empezar a demandar y demandar y demandar si encuentran un producto de buena calidad a un precio competitivo, que sea un proveedor de confianza, va a demandar. Esta es una empresa que pudo crecer, como les mencionaba antes, por cuenta de Japón. Lo último, asumir responsabilidades, o sea, no todo es color de rosa. Nosotros pues tenemos un cliente en Japón que necesitaba una salsa de fresa, no es McDonald's que le mencionaba antes, afortunadamente no hemos tenido problema con McDonald's, pero esta era una cadena de sushi. Y en 3 bolsas encontró larva, es decir, unos gusanitos muy chiquitos. ¿Por qué? Porque estamos en la mitad del calentamiento global. Entonces muchas veces cuando se tiene que producir una fresa en frío, pues no se produce en frío, sino se produce en caliente, y como tenemos unos controles tan estrictos de pesticidas, pues puede pasar la larva, puede darse que una fresa tenga una larva. ¿Cómo se controla? Es imposible, porque pues una fresa uno no la puede abrir para si hay una larva antes de exportarla, porque la gente la quiere entera, ¿no? De manera que entonces el cliente nos llama y dice, oiga, en 3 de sus bolsas encontré una larva y ya le habíamos entregado toneladas y el cliente ya había hecho las salsas, ya tenía 6 toneladas de salsas producidas. Me dijo, ¿usted puede garantizarnos que el resto de las salsas no tienen larva? Dije, siento mucho, entonces yo tengo que retirar el producto del mercado. Pues claro, eso nos costó como $50 o $60,000 después de que solamente encontrara el problemita en 3 bolsas. Entonces, bueno, es para contarles, y con esto ya sí termino.
Parte de la actitud que uno tiene que tener cuando empieza a trabajar con Japón es que ni el servicio ni el producto van a estar perfectos. Siempre hay espacio para mejora, siempre hay espacio para hacer algo que deje al cliente mucho más satisfecho. Entonces esa es una actitud que uno tiene que tener permanentemente desde reflexión: ¿cómo mejoro mi servicio? ¿Cómo mejoro mi producto? Y eso es emblemático a nivel de todo Japón. Este es quienes han tenido la oportunidad de visitar Japón quizás hayan visitado Nikko, que es como el gran santuario del shogun, de los shogun Tokugawa, y es un santuario donde todo es perfecto, donde está muy bien hecho. Pero hay un edificio que tiene deliberadamente una columna que está al revés, ¿no? Esa columna se llama el Sakasa Bashira, y esa columna está al revés deliberadamente para decir: no todo es perfecto, ¿no? Y siempre, en todo lo que parece perfecto, tiene que haber algo de imperfección, porque siempre tiene que haber es un camino que no tiene fin, buscar esa perfección. De manera que con ese es el último mensaje que les quería dejar para quienes quieran o estén conectados virtualmente. En estos códigos QR están los catálogos de retail y de food service nuestros, para los que quieran hacer el download de los catálogos. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, creo que extendí un poquito más.